Robert y Judith compartieron un amor que resistió la prueba de 5 décadas, una historia tan apasionada como una película romántica. Sin embargo, tras la partida de su amada esposa, Robert estaba a punto de descubrir secretos profundos que Judith había mantenido ocultos durante años. Una figura del pasado emergería para revelar algo que él nunca había imaginado, abriendo un nuevo y fascinante capítulo en la historia de sus vidas. En el último día de clases en la universidad, Robert, un joven de 25 años, estaba rebosante de emoción. La sensación de que finalmente estaba a punto de completar su trayectoria académica e iniciar una carrera prometedora como abogado llenaba cada fibra de su ser. Con la mente llena de sueños y aspiraciones, enfrentaba su último desafío: entregar algunos documentos que marcarían el final de esta etapa y, al mismo tiempo, despedirse de los profesores que lo habían guiado. Después de cumplir con todos los compromisos en la universidad, Robert y algunos de sus amigos decidieron celebrar el final de este capítulo de sus vidas en un restaurante, en una emotiva despedida a la vida estudiantil. Mientras Robert se preparaba para irse, montando su motocicleta, sus amigos, contagiados por un espíritu de entusiasmo, gritaban y saludaban frenéticamente. Él se dejó llevar por la emoción del momento, dejándose distraer por su animación. La distracción momentánea de Robert fue interrumpida por el sonido de una campana que resonaba en la calle. Sus ojos rápidamente se dirigieron a la carretera cuando notó la aproximación de una joven en su bicicleta. Intentó reaccionar, frenando y maniobrando para evitar lo que estaba a punto de suceder, pero el tiempo fue implacable. El neumático de su motocicleta hizo un contacto ligero pero suficiente para desequilibrar la bicicleta de la joven, provocando su caída. El corazón de Robert se encogió instantáneamente al ver la escena y se apresuró a desmontar su motocicleta para ayudar a la joven en el suelo, preocupado por las posibles consecuencias de ese encuentro inesperado. «Eres realmente torpe. ¿No escuchaste el timbre de mi bicicleta? Mírame, ahora estoy toda sucia. Podrías haberme herido seriamente, tontorrón», exclamó la joven con enojo, mientras intentaba limpiar la suciedad de su ropa. La joven era Judith. Robert estaba genuinamente avergonzado, disculpándose repetidamente mientras intentaba recoger sus pertenencias esparcidas por el suelo. Sin embargo, Judith parecía decidida a continuar su discurso sobre la imprudencia de Robert y cómo nunca debería volver a conducir una motocicleta. Mientras Judith hablaba, Robert no podía evitar mirarla con admiración. Su expresión nerviosa y sus mejillas sonrosadas eran encantadoras, y sus manos gesticulando frenéticamente añadían un encanto irresistible a la situación. Robert estaba tan distraído por la cautivadora presencia de Judith que ni siquiera se dio cuenta de que estaba sonriendo mientras ella continuaba con su reprimenda. «¿Eres un chico tan tonto? ¿Por qué te estás riendo?», preguntó Judith, sorprendida por la reacción inesperada de Robert a su regaño. Sus ojos se encontraron y un breve momento de tensión se disolvió en una sonrisa mutua. Ese encuentro inusual marcó el comienzo de una historia de amor que desafiaría todas las expectativas y obstáculos. En ese momento, Judith tenía 22 años y estudiaba pedagogía, alimentando el sueño de convertirse en maestra de jardín de infancia. Sin embargo, venía de una familia tradicional y represiva, cuyos padres inicialmente se opusieron vehementemente a la relación con Robert. Después de todo, en esos días, un joven que conducía una motocicleta no era bien visto por las familias conservadoras. Por otro lado, Robert provenía de una familia de abogados. Poco después de graduarse, se unió al bufete de abogados de su padre y su abuelo, siguiendo una tradición profundamente arraigada en su familia. Al principio, también enfrentó resistencia por parte de su familia con respecto a su relación con Judith. Consideraban a la joven como alguien sin ambición, ya que ser maestra de jardín de infancia no estaba a la altura de las expectativas que tenían para el futuro de Robert. Con el tiempo, las familias finalmente se dieron cuenta de que era imposible separar a las dos almas destinadas a estar juntas. Poco después de la graduación de Judith, fijaron la fecha de su boda, y fue una celebración digna de un cuento de hadas.
A medida que pasaban los años, la vida de la pareja se fortaleció en un profundo vínculo de amor. Fueron bendecidos con el nacimiento de un hijo y una hija, y a pesar de los desafíos inevitables que la vida les presentaba, Robert y Judith siempre permanecieron unidos, enfrentando juntos cada obstáculo que se les presentaba. Judith dedicó muchos años de su vida a su carrera como maestra, y su mayor logro fue conocer a antiguos estudiantes que la reconocían y le decían lo especial que había sido en sus vidas. Ella esparció conocimiento y amor en cada lugar al que iba, tocando profundamente los corazones de sus niños. Mientras tanto, Robert construyó una carrera sólida como abogado. Cuando su abuelo y su padre fallecieron, él asumió el liderazgo del bufete familiar, y su hija, que también se graduó como abogada, se unió a él en el negocio. Así, la tradición y el legado familiar continuaron, evolucionando y prosperando a medida que pasaban las generaciones. Con el paso de los años, la alegría de los nietos vino a darle un nuevo sabor a la vida familiar. Judith, que ya estaba jubilada, adoraba llevar a los nietos al parque, y en esos momentos su alma se llenaba de felicidad al verlos jugar y sonreír. La vida parecía perfecta. Sin embargo, fue durante una de estas salidas que la vida estaba a punto de revelar su cara más triste. Mientras todos disfrutaban del día en el parque, algo inesperado sucedió, echando una sombra sobre la felicidad de la familia. Judith siempre había sido una mujer activa y animada, pero ese día un persistente dolor de cabeza desafió su buen humor. Hizo lo mejor que pudo para no mostrar a su familia lo que sentía, manteniendo una sonrisa en su rostro. Sin embargo, en un momento dado, cuando se estaba levantando de un banco en el parque, el dolor se volvió insoportable y Judith simplemente se desmayó. 12 horas después, Judith despertó en una cama de hospital, con Robert a su lado, sosteniendo su mano. Sus ojos rojos delataban las lágrimas que había derramado. «Hola, mi amor, finalmente despertaste», dijo, inclinándose para darle un beso cariñoso. Aún algo confundida, Judith preguntó. «¿Qué pasó, Robert? ¿Por qué estoy aquí?» Robert explicó que se había desmayado en el parque y que la habían llevado al hospital de urgencia. Allí se realizaron varias pruebas para averiguar la causa de su desmayo. «Judith, las pruebas detectaron que una enfermedad ha afectado tu cerebro», dijo Robert con una voz temblorosa, luchando por contener las lágrimas que insistían en brotar de sus ojos. «Los doctores dijeron que está ubicada en un lugar que no se puede operar». Y así, la vida de esa familia cambió radicalmente. No había tratamiento disponible para la condición de Judith. Los días que siguieron se vivieron con la conciencia de que podría ser el último día de Judith. Sin embargo, en lugar de ser consumidos por la tristeza, eligieron vivir cada momento intensamente. Cada comida en familia se convirtió en una celebración, cada salida en una aventura, cada sonrisa en un tesoro, y cada mañana en que Judith despertaba era una bendición. La familia unida encontró fuerzas en la fragilidad de la vida y nos recordó la importancia de amar y valorar cada momento, independientemente de las circunstancias. Cuando la salud de Judith se deterioró hasta el punto de requerir hospitalización, Robert permaneció a su lado constantemente, sin abandonarla nunca. Cada noche, dormía en una silla junto a su cama, manteniendo su vigilancia silenciosa y dedicada. Judith alternaba entre momentos de lucidez y confusión mental, pero esa mañana, algo especial sucedió. «Mi amor, ¿sabes qué día es hoy?», preguntó Robert, con una sonrisa amorosa en sus labios. «Hoy, hace 50 años, me encontré contigo con mi motocicleta. Hace 50 años te vi por primera vez y me enamoré de ti. Hoy se cumplen 50 años que te he amado», declaró tiernamente. Las palabras de Robert trajeron un brillo a los ojos de Judith, y ella sonrió, conmovida y agradecida por haber vivido una vida llena de amor junto a este hombre. Sin embargo, no podían prever que este día, que marcaba la fecha en que se conocieron, también sería el día de la despedida. Judith comenzó a quedarse en silencio, y era evidente que su cuerpo estaba tomando sus últimos alientos. Robert la abrazó cariñosamente y susurró en su oído que la amaba profundamente. En respuesta, Judith apretó su mano
indicando claramente que había escuchado sus palabras y compartía el mismo sentimiento. En un último esfuerzo, susurró un nombre, Matthew, y luego partió, dejando a Robert con un nudo en la garganta y el corazón roto. Se sintió un poco confundido, ya que no conocían a nadie con ese nombre. Sin embargo, con todos los detalles necesarios para el funeral de Judith ocupando su mente, no dio mucha importancia a esas palabras en un momento tan doloroso de despedida. Lo que importaba en ese momento era llorar la pérdida de la mujer a quien había amado durante 50 años y preparar su último adiós. El día del entierro, el cementerio estaba lleno de amigos y familiares que venían a rendir sus últimos respetos a Judith. Sin embargo, Robert notó a un hombre observando desde la distancia durante el entierro de su amada esposa. No conocía a esta persona y, en medio de la conmoción y la tristeza del momento, no pudo acercarse al hombre para averiguar más. Poco sabía él que, en el futuro, volvería a encontrar a esta figura enigmática y que él guardaba un secreto sobre su esposa Judith. Había pasado un mes desde la partida de Judith y Robert se dirigía a la tumba de su amada esposa, llevando flores. A medida que se acercaba, vio a ese mismo hombre que había visto en el entierro de Judith. Curioso, Robert decidió acercarse a él. «Hola, no creo que te conozca. ¿Eras estudiante de mi esposa?», preguntó Robert, con una expresión intrigada. «No, no era su alumno. De hecho, nunca la conocí formalmente», respondió el hombre. «Me llamo Matthew y soy su hijo». Robert dio un paso atrás, perplejo por la revelación. Matthew parecía tener un poco más de 50 años, lo que significaba que Judith lo había concebido antes de conocer a Robert. La sorpresa abrumó a Robert, ya que Judith nunca había mencionado la existencia de ese hijo, y estaba intrigado por esta revelación inesperada. Matthew compartió su historia con Robert, y cada palabra que escuchaba le parecía una revelación sorprendente. «Hace poco más de un mes», comenzó Matthew, «fui contactado por un detective privado. Me dijo que mi madre biológica me estaba buscando. Judith lo había contratado para encontrarme porque sabía que no le quedaba mucho tiempo y quería pedirme perdón por ser débil y darme en adopción». Matthew continuó, explicando que Judith había quedado embarazada de un hombre que no asumió la responsabilidad de la paternidad y sus propios padres la presionaron para que diera al bebé en adopción. Para cuando el detective finalmente lo encontró, ya era demasiado tarde. Judith había fallecido antes de poder reunirse con su hijo biológico, dejando atrás una historia de profundos secretos y arrepentimientos. El detective me dijo que ella estaba avergonzada de su debilidad pasada y por eso ocultó este secreto durante tantos años. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de decirle que la perdonaba. De verdad deseaba haberla conocido, reveló Matthew con pesar. «Bueno, puedo presentarte a Judith», dijo Robert con una sonrisa tranquilizadora. Así, el pasado de Judith se mezcló con el presente, reuniendo a Matthew con la familia que nunca supo que tenía. Robert y Matthew construyeron una fuerte amistad, y Matthew tuvo la oportunidad de conocer a sus hermanos, los hijos de Judith. A través de las historias compartidas por Robert y sus hijos, Matthew pudo conocer a la mujer que le dio la vida, aunque lamentablemente ella había fallecido antes de que tuvieran la oportunidad de conocerse en persona. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!